Innovar en la educación superior. Una propuesta desde las Lesson and Learning Studies. Videoguía para profesionales de la educación. En esta videoguía te presentamos el proceso y los principales resultados de un proyecto de innovación educativa que hemos desarrollado en la universidad. Queremos ofrecerte algunos instrumentos para que puedas utilizar la metodología de las Lesson Studies para investigar tu propia práctica educativa. La metodología de las Lesson Study puede ser utilizada en cualquier nivel educativo. Se inspira en la investigación-acción y por lo tanto es una metodología de investigación cualitativa. Innovar en la educación superior, un modelo desde las Lesson and Learning Studies, es un proyecto de innovación docente que hemos desarrollado durante 2 cursos académicos, un grupo de docentes de las Facultades de Educación y Formación del Profesorado de las Universidades de Cantabria y Oviedo, situadas en el norte de España. El proyecto está financiado por la Universidad de Cantabria. El objetivo general del proyecto es mejorar las prácticas de aula de diferentes asignaturas de planes de estudios de educación. De forma más concreta, el proyecto pretende responder a la pregunta ¿cómo puedo mejorar mis prácticas de aula para que mis estudiantes aprendan mejor? El modelo de las Lesson Study, conocidas en español como lecciones de investigación o lecciones de estudio, es una propuesta de investigación que promueve un modo de trabajo colaborativo entre el profesorado, en el marco de los procesos de investigación-acción. Se trata de sistematizar la reflexión de nuestra práctica docente. Las Lesson Study persiguen conocer en profundidad cómo aprende el alumnado y mejorar la enseñanza en su contexto real. En el proyecto se forman grupos de trabajo de profesores que se reúnen periódicamente para investigar sobre las prácticas de aula de sus asignaturas. A estos grupos se unen estudiantes como amigos críticos, quienes contribuyen a la reflexión sobre la práctica de los docentes en el aula. Consideramos como un caso de estudio a cada una de las asignaturas implicadas, concretamente a sus prácticas de aula. En cada caso asignatura se organizan equipos de trabajo distintos. Cada equipo de trabajo se conforma por el docente de la asignatura y otros 2 profesores del mismo área de conocimiento, pero que no imparten docencia en la asignatura objeto de reflexión. El proceso de análisis sobre las prácticas de aula en cada uno de los casos se desarrolla de forma cíclica, en torno a 5 fases de trabajo relacionadas entre sí. Cada uno de los casos admite modificaciones. El proceso de indagación es lo más ajustado posible a la realidad estudiada. En la fase 1, o fase de definición del problema, cada equipo de trabajo formula una serie de interrogantes coherentes con los intereses de la investigación. Aquí concretamos qué cuestiones queremos indagar. Por ejemplo, ¿en qué medida las prácticas de la asignatura promueven que el alumnado establezca conexiones entre los contenidos de orden teórico y práctico? ¿Cómo puedo adquirir una mejor comprensión del clima de aula cuando estamos desarrollando las prácticas? En la fase 2 o fase de diseño del plan, el profesor que imparte la asignatura presenta a los compañeros el trabajo a realizar en el aula. Además, revisan juntos los materiales y textos que apoyan el desarrollo de las prácticas y establecen un calendario de observaciones en el aula para facilitar la entrada de los colegas que presencian el desarrollo de la práctica. En la tercera fase de práctica y recogida de datos de observación, participan, por una parte, el profesor que desarrolla la clase práctica y por otra, 2 colegas que hacen el registro de acontecido a través de notas de campo que servirán de base para el diario de observación. La observación se centra en cómo aprenden los estudiantes y cómo se enfrentan a las actividades propuestas. La observación también sirve para recoger ejemplos de acontecimientos, cosas que ocurren en la clase y que nos permiten pensar sobre los interrogantes planteados inicialmente. Nuestra observación es abierta o naturalista, lo que requiere tomar notas de campo mientras observamos. En nuestro proyecto utilizamos también el grupo de discusión para recoger opiniones, visiones y valoraciones del alumnado. El profesor de aula acude al grupo de discusión como un participante más. Los observadores son los que conducen y moderan el grupo de discusión, ayudándose de un guión de preguntas elaborado a partir de las observaciones de aula. Dependiendo de los objetivos de tu proyecto de investigación y de su alcance, puedes utilizar otras estrategias de recogida de la información, como por ejemplo entrevistas, grabaciones en vídeo. En todo caso, siempre estarán focalizadas en las estrategias didácticas y en cómo aprenden los estudiantes, y en ningún caso serán utilizadas para poder juzgar su tarea o juzgar la labor del profesor. En la fase 4 de análisis y reflexión es donde analizamos la información recogida en los diarios de campo. Los investigadores del caso
ponen en común los dilemas, los interrogantes, los aprendizajes y las reflexiones que han suscitado las observaciones de las prácticas. Posteriormente, realizamos un grupo de discusión con 4 o 5 estudiantes del caso asignatura para incorporar sus puntos de vista sobre el desarrollo de las prácticas de aula. Reflexionamos, por ejemplo, sobre el proceso de trabajo, las relaciones en el aula, los agrupamientos, los resultados conseguidos y recogemos sus propuestas de mejora. El análisis final de las propuestas nos sirve para elaborar un documento síntesis llamado Informe de caso, que recoge qué elementos pueden y deben ser revisados y modificados la próxima vez que se inicie un nuevo ciclo de investigación-acción. En la fase 5 es donde comenzamos una nueva definición del problema. A la hora de poner en marcha futuras ediciones de las prácticas, el informe del caso permite la discusión sobre el diseño de la siguiente actividad de aula. Contamos con la posibilidad de descartar las estrategias que no han funcionado, afianzar aquellas que han sido valoradas muy positivamente y experimentar nuevas estrategias. Los resultados del proyecto indican que estudiantes y docentes valoran positivamente el trabajo realizado. El trabajo en grupo nos ayuda a ampliar la mirada y a tener una visión mucho mayor de lo que podrías hacer tú solo. Eso me parece muy interesante. Realmente cada estudiante aporta algo individualmente, enriquece el conjunto de los miembros del grupo. Esto es para mí muy gratificante y enriquecedor para mi propio aprendizaje. Yo pienso que no venimos a la universidad solo a que nos digan en qué consiste el currículum y 4 cosas más. Yo llegué a la universidad pensando que me iban a enseñar a pensar, a reflexionar acerca de las cosas, además de aprender a trabajar con niños y niñas. Creo que hay que darle una vuelta a las cosas, no prejuzgar lo que ves, que no sea siempre lo mismo. La asignatura me ayuda a desarrollarme como persona y como profesora. Creo que es muy positivo sentarse a escuchar lo que los alumnos y las alumnas tienen que decir, porque creo que muchas veces nuestra percepción como docentes está un poco distorsionada por las propias dinámicas del aula. En este sentido, sí que en el grupo de discusión han salido cosas interesantes, que voy a tener en cuenta en la segunda parte de la asignatura. Se tienden puentes entre los significados que nosotros otorgamos a lo que hacemos y lo que ellos interpretan. Tener dificultades, tener dudas, estar desorientado es parte del proceso de aprendizaje, y creo que esto debe ser así. Todos hemos aprendido de ese proceso y lo hemos vivido como inevitable. Hay un momento en la asignatura en el que uno se siente así. De la misma forma te ocurre cuando estás escribiendo un artículo científico o cuando escribes un diario. Al principio no sabes ni por dónde empezar, pero hay un primer momento que no es de bienestar, porque no estás en terreno conocido. Entonces me pregunto, ¿hay que dar pautas? Sí, pero tiene que haber un equilibrio entre dar pautas y dejar libertad y capacidad de decisión a los estudiantes. A mí muchas veces me hacían preguntas y se las devolvía, porque creo que eso forma parte del aprendizaje. Hasta aquí el relato de nuestra experiencia para mejorar la docencia en la universidad. Te invitamos ahora a pensar, ¿cómo lo harías tú?